¿De qué es este live? Bueno, vamos a hablar por mientras de eso. Es en el contexto del aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes y vamos a hablar con la encargada de colecciones del museo, quien también es funcionaria del museo. Hemos logrado la conexión y eso que nosotras estamos tan conectadas. ¿Por qué nos pasa esto? Sí, bueno, Bueno, cosas que pasaron. te presento entonces. Yo contaba que yo soy María José Cuello, soy del área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes y en esta conversación voy a estar con Eva Cancino, quien en este momento es la encargada de colecciones del museo, historiadora del arte, ha trabajado también en diversas instituciones culturales y debo transparentar que es una de mis mejores amigas. Así Sí. que vamos a tener una conversación que habla sobre justamente, Eva, lo que tú estás haciendo en el museo y voy a dividir la conversación en dos partes. ¿Les parece? Vamos a hablar un poco sobre el origen de la colección del museo. Esto es en el contexto del aniversario 140 del Museo de Bellas Artes. Un aniversario que es durante septiembre. Tenemos dos conmemoraciones, una el 18 y una el 21 de septiembre. Y entonces vamos a hablar sobre cómo se conformó esta primera colección del museo, pero también me gustaría, Eva, que en una segunda parte de esta conversación habláramos sobre el presente de tu labor, ¿cierto? Y cómo proyectamos un museo de bellas artes hacia el futuro, a partir de las colecciones. Así que, mira, nos están mandando saludos de Brasil. ¿Podrías lucirte con Sí, tu portugués? no, conozco a Fabio, que en Buenísimo. Brasil no. Buenísimo. Oye, Eva, comencemos. ¿Tú quieres contar primero qué es una colección? Como para que empecemos así como de lo más sencillo. Bueno, que es una colección desde, quizás desde el Renacimiento, un poco antes, se empezaron los. Y, y bueno, la colección de nuestro museo también un poco tiene que ver con un origen, por así decirlo, aristocrático en algunos momentos, pero de que cada vez está siendo más heterogénea, lo que es algo que nos gusta mucho. Ujú. Por supuesto, de hecho estamos hablando entonces que el origen es de las familias acaudaladas, empieza como con entonces motivaciones más como personales. ¿Hay alguna Mm, institucionalidad que empieza en esta época que tú te refieres del Renacimiento o hace tanto tiempo atrás? Estoy pensando en los Medici, principalmente, Mm. que sabemos que sus colecciones son bastante famosas. Los reyes también coleccionaban. No solo, no pensemos solamente también como en el Renacimiento, también pensemos como en las tumbas. Las tumbas sí tenían obras o tenían objetos que eran importantes para las personas. Pero en el caso de la colección chilena, se podría decir de que un poco la idea del museo va muy de la mano de la escuela. La Academia de Pintura se funda en Chile en 1849 y ya habían algunas exposiciones de arte que se habían realizado a través de cofradías religiosas o también la famosa exposición del 1843 de Montboisan, a la que Jaime seguramente, o sea, se refirió efectivamente en sus Larguísima. lives. Sí. Perfecto. Oye, Eva, hablemos entonces más o menos de números, cifras, cantidades, para que también vayamos teniendo la dimensión de el número de obras que alberga la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Hablando de la colección como algo como grande, como una bolsa grande que después vamos a entrar en las subdivisiones, ¿no? Sí, bueno, la colección del museo tiene cerca de, yo digo, 5.500 obras activas, un poco más de 5.500 obras activas. Hay otras obras que sí pertenecen al museo, pero fueron trasladadas o están en préstamos en otras instituciones, en otros museos desde hace mucho tiempo. Entonces ya un poco pertenecen al acervo de esas colecciones. Entonces podríamos hablar de 5.500 obras que se dividen entre pintura, escultura, grabados, o sea, obras en soporte papel, fotografías de las que habló Nicole Irumé,
Ujú. Sí, y sí, sí. también algunas instalaciones, que ya ahí tiene que ver más con el arte contemporáneo. Tengo una duda, ¿qué significa obras activas? Podría decir, yo me refiero como obras activas, como obras que están en nuestro museo, Ah, y las otras son las que tú decías que están a, en otras algunas colecciones, otros instituciones. lugares. Sí, Perfecto. Hoy hablemos de los porcentajes, porque de este como gran torta que tenemos del museo, de obras del museo, cuéntanos cómo han llegado algunas, las obras se compran, las obras se piden regaladas, las obras, ¿cómo llegan al museo? llegan de diversas formas. Por eso me refería un poco también a la ligazón que había entre Academia de Pintura o Escuela de Ujú, Bellas Artes según el periodo, en la segunda mitad del siglo XIX, la Academia de Pintura como que se transforma en la Escuela de Bellas Artes, ujú. y se mantiene así durante mucho tiempo. Eh, Hay algunas obras que llegaron a propósito de lo mismo que hacían los alumnos Ya, en la Escuela de Bellas Artes, que como después los podemos trabajos mencionar de los estudiantes. por así decirlo, los trabajos de los pensionados, que si lo queríamos poner un poco como en un contexto actual, serían como la prueba de estudio, como quien se va en una beca a Chile y tiene que retornarle al país, algo así. Los artistas retornaban obras. Y eso es muy Vale. importante porque pertenecen a nuestra colección algunas de esas obras hasta el día de hoy. También hubo una iniciativa que partió de José Miguel Blanco, el escultor chileno, que, Ujú. por ejemplo, el tambor El Reposo es de José Miguel Blanco y que está en la colección del museo, y él con un grupo de amigos pintores y alguna gente acaudalada forman un poco la idea de hacer un museo de bellas artes, y es gente acaudalada, tenía obras en su poder, y ellos donan las obras para este museo que siempre se pensó como una institución pública. Ya, perfecto. De hecho, hay una cita que me encanta de José Miguel Blanco, que la voy a parafrasear y medio leer. José Miguel Blanco, entonces, manda una carta donde él dice, el gobierno posee una gran cantidad de cuadros, estatuas, bustos y otros objetos artísticos que corren dispersos sin que nadie haga caso de ellos para salvarlos de la ruina completa. Cita un lugar, una lista de lugares donde se encuentran estas obras, pero a mí la parte que más me gusta es donde dice, mmm, Con un simple. con un simple decreto del ministro de Instrucción Pública en que autorizara a dos o a tres personas de buena voluntad para reunir estas obras en los altos del Congreso o en alguno de los edificios de Estado, en 30 o 40 días todo estaría arreglado. El gasto para transportar esas obras y la compra de clavos para colgar los cuadros y pedestales para los bustos y estatuas, los aficionados del arte se suscribirían para costearlo. Bueno, a propósito de esa cita, me gustaría, voy a hacerlo de esta forma que quizás no es la más elegante, pero acá está un poco lo que decía José Miguel Blanco. Buenísimo. Eh, A ver, yo ahí, mira, como espectadora puedo relatar también. Hay un salón, ¿cierto?, donde se ven plintos justamente con esculturas y muchas pinturas, ¿cierto?, hasta el techo incluso, hasta bien arriba. sí, bueno, esa fue la primera sede del museo, que Ujú. era en los Altos del Congreso Nacional, que queda La en cual sale Santiago. nombrada. Sí. Eh, Entonces, bueno, ese edificio, solamente nuestro museo, como comentaba la José, tiene como dos fechas de inauguración, el 18 y el 21 de septiembre. La del 18 de septiembre corresponde a la inauguración de 1880 y es de lo que les acabo de mostrar yo. Después en el 85 se cambió a lo que era el Partenón de la Quinta Normal, que después fue la sede del MAC. Así Perfecto. que también tenemos una historia en ese edificio que nos une con el MAC, Hay hartas cosas que nos juntan con el MAC, ¿no? bastante. Bueno, la Escuela de Bellas Artes desde 1910 se instaló en el MAC, y en Ujú. ese momento el museo, el Palacio de Bellas Artes que habitamos nosotros en este momento, eh, era que tuvieran un tránsito fluido los estudiantes para ir a ver las obras. El lugar de O las musas.
Tenía un sentido que estos pasillos estuviesen conectados y finalmente. estaban conectados. Ujú. Eh, Perfecto. y que claro, que es una conexión que recuperamos hace poquito, Sí, hace hace un par unos de años nada más, 2015, 2014. A mí siempre se me confunde esa por ahí. fecha. Creo que fue el 15. Sí. Sí, parece que fue el 2015. Entonces, Eva, recapitulando y hablando de este señor escultor, ¿cierto? José Miguel Blanco tan importante, yo quiero desmitificar el nombre del Salón Blanco. El Salón Blanco no se llama así porque es de color blanco. Se llama Oh, porque es un homenaje al señor Blanco. Para que nos quede entonces también claro cómo también el museo y el espacio, ¿cierto? Le da homenaje a estos personajes que fueron importantes para poder ir armando la historia del museo. Nosotros nos solo, referimos... ¿Mm? que solo me gustaría contar una anécdota. A José Miguel Blanco siempre hay una disputa que tiene que ver un poco como con la creación del museo, Ujú. que nunca se le reconoció lo suficiente. Hay una carta de su hijo que dice que ni no le alcanzó ni para portero en ese momento, a Wow. José Miguel Blanco. Pero bueno, no, hay un salón con su nombre ahora. Sí, sí. Y ahora también tenemos que contar que justamente es en honor a él el nombre del salón del museo. Oye, Eva, sí, justamente el espacio del museo también ha cambiado varias veces. Esto no tiene que ver propiamente tal con la colección, pero nosotros hablábamos de la apertura del pasillo, ¿cierto? Con el MAC. Esa Sí, apertura ocurrió nuevamente, como yo decía, no recuerdo si fue el año 2014 o 2015, porque fue cerrado el año 29. O sea, ese espacio había estado abierto hasta el año 29 cuando Carlos Ibáñez del Campo lo cierra. Entonces pasa un largo periodo del siglo XX y principios del XXI, ¿cierto? Cerrado, y estas instituciones entonces empiezan también como a distanciarse una de la otra. claro. Eva, cuéntanos más o menos también entonces cuáles son las formas de adquirir obras dentro del museo. Tú decías que habían varias formas. Habíamos hablado de las compras, de las donaciones, más o menos cuánto es el porcentaje de cada una de ellas, por ejemplo. Mira, hay hay algunos porcentajes de obra me gustaría que son bien decidores. El Ajá. 55% de nuestra colección aproximadamente es a través de donación. Wow. Entonces quiere decir un poco como que si bien está la intención de tener una institución pública, varias veces como que también ha sido un poquito dejado de lado en términos presupuestarios al momento de la adquisición de obras, pero no tan así, también es algo que me gustaría desmitificar. Eh, bueno, llegaron muchas obras, el 55% a través de donación, también alrededor del 33% es a través de adquisición. Ajá. Y también hay otras obras que, por ejemplo, la gente que tiene obras en su casa puede dejar en testamento las obras al museo, y esos son los legados testamentarios. Y ahí también tenemos alrededor de 300 obras que han llegado a través de esa forma. Ya hay un número que se trajeron para el Museo de Copias, del que supongo que después vamos a hablar un poquito. Ah, También muchas llegaron a través de la Bienal de Grabado que hubo en el museo ya. durante la dirección de Antúnez. Mm, Eh, entonces ahí también tenemos otras obras, o sea, otras formas de... formas de ingreso. Perfecto. Oye, Eva, te voy a hacer una pregunta súper como, no sé, público general, yo ahí. Si yo quisiera entonces hacer un legado, ¿qué debería hacer? ¿Qué tipo de obras puedo legar? ¿Pasa por algún tipo de comisión? ¿Pasa directo? ¿Cuál vendría siendo como uno de los procesos para que una obra pudiese formar parte de la colección? Sí, hay legados testamentarios, casi siempre son analizados por una comisión. Ahí veo como algunos de los comentarios de Gloria que dice que en la actualidad es más adquisición. También podemos hablar un poco de eso. Y también sí, hay una comisión que revisa, pero tampoco son, o sea, son casos muy extraordinarios que ocurren como una vez cada 10 años. Ocurre, pero muy poquito. Ya, perfecto. Oye, entonces tú hablabas de que hay tipos
que a ti te gusta de repente explicar mejor entonces la conformación de la colección a través de estas formas de adquisición, ya sea el Museo de Copias o la Exposición del Centenario o los distintos legados. ¿Cuáles serían para ti entonces las principales obras o cómo se marcan estos momentos distintos para la colección del museo? O sea, yo creo que lo habíamos conversado previamente, si no es algo que a mí me gusta hacerlo tanto, creo que muchas veces sí relaciona la primera colección, por así decirlo, la fundacional de 1880, y después un gran ingreso coincide con el cambio de edificio. Perfecto. Pero también está la adquisición del Museo de Copias en 1901, entre 1901 y 1902. Para quienes no sepan, el Museo de Copias fue el intento de Alberto Maquena Subercaseaux, que después fue director del museo décadas más tarde, de ir a conseguir copias con la finalidad de que sirvieran a la enseñanza, que en esos momentos llevaba la Escuela de Bellas Artes, o Ujú. sea, por así decirlo, modelos de yeso como esculturas de la antigüedad clásica que podían ser dibujadas por los estudiantes, que muchas veces, y como también lo hemos hablado antes, no tenían, por ejemplo, las estudiantes mujeres no tenían acceso a la copia del modelo vivo, entonces lo hacían a través de estas esculturas. Ah, wow. Eh, los varones sí podían acceder al modelo vivo, pero también el ideal romano, del tamaño, la proporción de las 8 cabezas y todo eso, no lo tenían en los modelos que posaban, sino que lo tenían como a través de estas grandes obras, como Oye, el espérame. David que tenemos hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Oye, ¿el modelo vivo incluía ropa y sin ropa? ¿Ningún tipo de modelo vivo? Las mujeres en Chile no tenían acceso al modelo vivo hasta entrado el siglo XX. Ni aunque fuera con ropa. No sé si estaba esa opción, la verdad, pero sé que no tenían acceso. Oye, bueno, de hecho, justamente hablando de mujeres, hay distintos tipos también de identificación de las obras de la colección, ¿cierto? Ya habíamos hablado, por ejemplo, estas formas de ingreso, ya sea adquisición o compra u otros legados, por ejemplo. Cuéntanos sobre la producción. ¿Sabemos de quién son cada una de las obras producidas de la colección? ¿Qué sabemos de esta gente que realizó las obras? Sabemos que el 76% son hombres. O sea, Eh, si estoy buena para las fracciones en tercero básico, son tres cuartos. 3 cuartos. Perfecto. 3 cuartos de la colección es de varones, hecha por varones. También tenemos un también escueto 11% que estamos tratando de revertir, de artistas mujeres. Ajá. Y tenemos también artistas sin identificar. Podemos suponer de que un porcentaje de ellos también puede corresponder a artistas mujeres. Pero hasta este minuto, la cantidad de artistas que no sabemos es la misma cantidad más o menos de artistas, de mujeres artistas. Sí, un poquito. Estamos en condiciones muy Wow, similares, sí. wow. Oh, es un dato impresionante ese. Es un Oye, Eva, dato bien impresionante. Hay colecciones de otros museos. El otro día, por ejemplo, en el live que tuvo Francisco Bruñoli, el director del MAC, con Fernando Pérez, nuestro director. Bruñoli decía, nuestro director, que Bruñoli decía que eran alrededor de 25-30% en el MAC. Ellos tienen un poco la brecha más resuelta, pero también es bien importante. Sí, es súper importante, considerando que es academia y bueno, no sé si puede haber algún tipo como de factor que influya ahí. Y considerando también que las carreras artísticas suelen ser más estudiantes Sí, por mujeres que supuesto, estudiantes hombres, sí, hasta el día de hoy, ¿no? hasta el día de hoy. Oye, Eva, y de las colecciones que tienen como nombre y apellido, por ejemplo, ¿cuáles son las que tú relevarías o tú comentabas también que pueden ser más importantes para la colección del museo, para la conformación de la colección del museo? Ah, voy a volver un poquito como a Sí, lo que antes, el señor Alberto Maquena entonces nos trajo un montón de modelos de esculturas que son alrededor de 500, que no necesariamente eran grandes esculturas, también podían ser cosas muy chiquitas. ajá, Eh, y ahí también Alberto Maquena, de forma bastante astuta, presionó un poquito a través porque si teníamos 500 esculturas, teníamos que guardarlas en algún lugar. Y eso también ya, presionó la construcción del Palacio de Bellas Artes.
Perfecto. Y también, claro, tenía un grupo de seguidores y estaba un poco alineado con las autoridades de ese momento. Ujú. Entonces ahí viene, yo creo que otra de las grandes adquisiciones, que es la Exposición Internacional del Centenario. Perfecto. O sea, Eh, estamos, marco 1910. claro, Ujú. 1910 vienen las celebraciones del centenario, el Estado de Chile en ese momento se preparó con mucha anticipación para que esta fuera una de las obras principales del centenario. Creo la principal obra pública del centenario fue el Museo de Bellas Artes. Es como la joyita. Era la joyita. De hecho, fue el presidente. Hay fotos que ustedes podrán revisar en la página del museo de puros señores con sombrero de copa bajándose del carruaje. Y esto es literal. Entonces, la colección del centenario es enorme y es cuando llegan también obras francesas, españolas. Tenemos una colección española bastante importante, también algunas obras holandesas, principalmente Europa. Vale. También hay que ser bien, me gustaría bastante recalcar ese punto. Claro ese Principalmente punto. Europa estuvo representado en las adquisiciones de esa gran exposición, la exposición del centenario. Ujú. Entonces, que también Alberto Maquena también tuvo algo que ver en ese tipo de compras. Eh, y después ya otras colecciones con nombre particular, bueno, a mí siempre me gusta, pero porque es un tema que a mí lo he tratado durante el tiempo, son las obras que enviaban los estudiantes chilenos. Ah, Cuando estaban habitualmente en Francia, algunos estuvieron en Roma y en España, que son los famosos pensionados que yo les ah, comentaba, que eran estos chicos que eran como una especie de beca Chile, donde debían enviar obras al Estado. Entonces allí tenemos obras bien bonitas. Yo aquí tengo alguna, voy a mostrarles así con el computador porque creo que funciona un poquito muy fuerte. Funcionó bien. La obra hermosa de ah, Celia Castro. Celia Castro. Sí, Eh, Aquí también está nuestra la famosa quimera. quimera, Sí. el Mater Afflictotum de José Mercedes Ortega, que es una copia, porque los estudiantes también estaban obligados a hacer copias. O sea, hacían originales y copias. Sí, originales y copias. Ujú. Un paréntesis, en los procesos de enseñanza, los originales, por así decirlo, y en particular la pintura de historia, era el género más valorado. Entonces, los estudiantes, después de varios años de enseñanza, ¿Ya? llegaban a la pintura de historia. Y hablando de pintura de historia, también la lección de geografía de Alfredo Valenzuela Puelma, que es un cuadro muy emblemático de la colección, también Oh, llega al mira. museo desde esa vía, Por estos pensionados, por entonces. estos Obras que no se pensionados, hicieron en Chile, pero se hicieron por autores chilenos. tal cual. Perfecto. Oye, Eva, bueno, toda esta forma como parte de una primera colección o más bien como de una primera etapa, de una primera parte. A mí me gustaría que habláramos entonces em, sobre quiénes son los que están decidiendo qué se compra y qué se adquiere para el museo, qué es lo que debería tener el museo. ¿Sabemos quiénes son estas personas? ¿Qué pretendían con esta colección? Bueno, como apareció dos veces, Alberto Maquena igual es bien como insoslayable dentro de la historia del museo, porque él presionó para el edificio, él hizo esta gran compra del Museo de Copias y también colaboró bastante en las compras de 1910. Ujú. También, no sé si era el hombre más vanguardista del periodo, ¿Ya? porque que es una cosa que también como que prehablamos al momento de este live. Eh, en este momento ya había impresionismo, posimpresionismo, estaban empezando algunas obras ya más vanguardistas de lo que conocemos como vanguardias históricas. Y claro, nosotros no tenemos mucho de eso, a diferencia, por Ujú. ejemplo, de nuestro museo, del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, De que sí Argentina. tuvo, que sí adquirió tempranamente esas obras. Ujú. Había una comisión que se llamaba la Comisión de Bellas Artes, que empezó a ¿Ya? funcionar desde 1906, y que eran algunos pintores chilenos o gente del mundo intelectual o la élite política. Perfecto. Entonces, estábamos ahí pensando desde la elite, ¿es cierto?, para que se conformara esta colección y este museo. Pensemos entonces tal vez en
¿quiénes no están? ¿Quiénes faltan en esta colección a tu juicio o a juicio de otras personas que tal vez han dejado medio anotado por ahí como, oye, ¿sabéis que falta este tipo de arte o falta tal artista? Y no lo digo solamente de gente que tenga tu cargo, en este caso, que haya tenido tu cargo como encargado o encargada de colecciones, sino que también a partir de las direcciones. ¿Qué Mm. tanto peso tienen los directores y las directoras en este tipo de cosas? Yo creo que es que en términos históricos yo creo que antes tenían bastante más peso, pero antes yo creo que el nivel de adquisición era bastante menor. Estoy pensando en algún momento una gran adquisición y que yo creo que que fue en 1939 a Luis Álvarez Urquieta. Luis Álvarez Urquieta era un gran coleccionista y también artista aficionado. Él se declaraba de esa forma y también una de las primeras historias del arte que existen en Chile escritas. Te la No la debemos. primera, pero una de las primeras. Entonces, la colección de Luis Álvarez Urquieta, esa fue adquirida por el Estado, pero no fue adquirida por el director del museo. Eran negociaciones que se tenían más directamente con Álvarez Urquieta directamente. Y eso Ahí eran estaba como... Alberto Maquena en la dirección, por ejemplo, el Ah, año vale. 39. O sea, ¿seguimos con este caballero tanto tiempo? Sí, desde 1900, ay, no me acuerdo desde qué año empieza Maquena, creo que fue el 30 o el 31, después que fue intendente de Santiago, eh, fue director del Museo de Sigue Bellas ahí, Artes. insistente, ¿vieron? Hay que insistir cuando uno quiere algo. Pero lo super logró. Lo super logró. Oye, chiquillos, chiquillas, yo estoy anotando en mi cabeza todas las preguntas, así que es que estoy tratando como de meterlas, porque muchas de las cosas que están ahí ustedes conversando, las vamos a retomar en esta parte de la conversión. Agradezco y aprovecho entonces de volver a agradecer a todas las personas que están con nosotros en esta conversación. Sí, llegaron tarde, qué bueno, porque tuvimos un pequeño problema al principio, pero si llegaron más tarde y se perdieron una parte, va a estar también guardado en el Instagram del museo, así que eso no hay problema. Oye, Eva, ya, pues entonces hablemos, avancemos tal vez en el siglo XX, justamente tú ya pasaste el 30. ¿Qué pasa? Sí. Tal vez hablemos de la dirección con Nemesio Antunes, ahí sí hay algún tema importante que hablar de la conformación de las colecciones, o ya hemos hablado harto de Nemesio Antunes, pero en el caso de las colecciones, ¿qué importancia o relevancia tiene él? A ver, yo creo que Nemesio Antunes es bien importante, no solo como por... Nemesio Antunes, a mí me gusta utilizarlo como una figura de bisagra que logra transiciones temporales y conceptuales que me parecen muy, muy importantes. Y Nemesio Antunes, por así decirlo, y es un término que se ha ocupado varias veces, como que chasconeó bastante el museo en su primera dirección principalmente, porque la segunda ya estuvo poquito tiempo. Recordemos cuándo fue su La primera... primera dirección de Antunes parte a fines del año 69 y dura hasta diciembre del 73. Perfecto. O sea, Sí, tenemos un contexto político muy marcado. claro. El 1 de diciembre asume la nueva directora en ese momento, que era Lili Garafolich, Ujú. Escultora. escultora, y la primera mujer en hacerse cargo del museo también. Ujú. Eh, entonces, Nemesio no solo trae al museo las bienales de grabado, que antes ¿Ya? las realizaba cuando estaba de director en el MAC, lo que implica una apertura al arte latinoamericano que el museo no había tenido previamente. En ese sentido, el Perfecto. museo tuvo una mirada bien eurocéntrica, yo creo que hasta esa dirección, donde Antunes efectivamente hace vinculación real con artistas latinoamericanos. Pronto, a través de una exposición que va a haber en el museo, la del CAIC, van a poder ver algunas de estas obras y también hace una apertura, yo creo que hacia dos lugares más, que uno es la instalación del arte conceptual, Ujú. que es algo que también se ha tratado de las direcciones de Antunes, y en otro lugar la apertura hacia las artes populares, que también es un tema que a mí me gusta bastante. Y que sí Sí. son ausencias, el arte popular sí es una ausencia, quizás no podemos debatir de qué tan pertinente es o no ese coleccionismo en nuestra institución en la que trabajamos,
pero, pero Antunes también abre la oportunidad a que se exhiban obras, por ejemplo, como las de la bordadora de Isla Negra, Es la negra, sí, que tuvimos también una exposición el año el pasado. año pasado, sí. Sí. que, Oye, y Eva, entonces, bueno, tenemos esta apertura, como dices tú, a algo más latinoamericanista, tal vez también un guiño. ¿Qué pasó ahí? ¿Se adquirió en esa primera exposición en el periodo de Antunes obra de, por ejemplo, las bordadoras de Isla Negra? las bordadoras, mira, tenemos una obra de la primera exposición ¿Ya? que se exhibió precisamente en la exposición del año pasado. Muchos Antunes también era bien carismático, entonces lograba bastante que le donaran las obras. Ah, Y entonces las bienales de grabado tenían un premio de adquisición, ¿ya? pero también mucha gente dejaba sus obras o dejaba alguna de las obras que había realizado en el museo. Ujú. Entonces, creo que la colección durante la dirección de Nemesio Antunes se agrandó mucho, no solo por Perfecto. el grabado y también con nombres que a mí me parecen que son bien relevantes como a nivel latinoamericano. Ujú. Eh, y bueno, no sé, tenemos también ahí, yo creo que no solo son que sean importantes o de renombre, sino que también son reconocidos como pioneros en su momento. Por ejemplo, Cecilia Vicuña. Ah, Eh, Cecilia Vicuña expone en el Salón de Otoño, que es bien recordada esa acción de ella, y también deja alguna obra en el museo, también como por la buena relación que tenían con Nemesio. oye, hablando de la Cecilia Vicuña, mira, acabo de pensar en algo. Cecilia Vicuña que también tiene obra mucho más conceptual, mucho más vanguardista, como decías tú. ¿Qué pasa entonces con justamente estas obras que son tal vez más acciones, tal vez menos material, por decir así, ya que en la primera parte de nuestra conversación estuvimos hablando de pintura, de escultura, de cosas que podemos tocar, podemos, en fin. ¿Qué pasa entonces con estas obras que van a ser un poco más conceptuales y que tienen un fuerte componente social también? Y ahí me gustaría saber qué pasa con cómo se coleccionan ese tipo de obras, por un lado, y voy a dejar la segunda parte de la pregunta en suspenso. Gran parte de esas obras permanecen gracias al registro fotográfico. Perfecto. Ujú. Tenemos, por ejemplo, la acción del Salón de Otoño, ¿Ya? que Cecilia Vicuña, voy a explicar un poco, había una parte que se llamaba como exposiciones transitorias. Si ustedes van al museo, Sí. en la esquina de José Miguel de la Barra con Ismael Valdés Vergara, van a ver todavía esa inscripción. Cecilia Y la Vicuña habrán recolecta, pierde en el edificio mismo. sí, y ahí Cecilia Vicuña recolecta hojas del otoño y las introduce al museo en bolsas. Bueno, parte de los registros, es una acción que se compone de más partes, pero parte de esos registros están gracias a la fotografía, donde hay Perfecto. fotos de Cecilia con las bolsas, con sus hojas, con las hojas, y también tenemos fotos de hojas y fotos del parque. También las mismas acciones del CADA, la obra de Lotti Rosenfeld, por ejemplo, la vemos gracias a sus registros. Claro. Luego al O sea, registro fotográfico o en video, también tenemos videos de Lotti, de sus cruces de millas sobre el pavimento. creo que a quien también recordamos en esta sesión, sí. Sí, a Em, Lotti y a Gracia y a la Civil. Lotilla, gracias, sí. Oye, Eva, es que estoy pensando también en que, bueno, ya, tú me explicabas entonces que nosotros podemos conservar o incluir en las colecciones, ¿cierto? A estas obras pensando en, por ejemplo, las fotografías o los videos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en el momento presente de nuestro país? ¿Qué pasa con la conformación de las colecciones en este minuto? Estoy pensando, por ejemplo, hay opciones, por ejemplo, de que se incluya o de que se cole por ahí en algún lado muestras de
podríamos llamar lo que hablamos con la Nicole en su momento con la Mm. fotografía, arte callejero u otro tipo de manifestaciones que sean tal vez más anónimas, pero tal vez más populares, que den también cuenta de un arte que está sucediendo eh, y que tiene, como digo, un fuerte componente social y político. ¿Qué pasa con el museo y eso? A ver, yo creo que el museo ha ido renovando, por así decirlo, un poco sus políticas de adquisiciones. Yo creo Ujú. que había un código relativamente implícito que ahora está más plasmado en un papel. eh, y que efectivamente quizás los registros de esas acciones, quizás también hay que entender que muchas de esas acciones, por ejemplo, voy a sacar el ejemplo de las tesis. Las Ujú. tesis no se pueden registrar, pero también es un baile y es un acto performático. Claro, Eso se va a perder, pero quizás los registros de esas acciones sí podrían entrar en una colección. No digo que específicamente es el de las tesis, sino que sí podrían entrar en una colección. Hay un montón de material que se levantó a partir del 18 de octubre del año pasado mm, con las acciones callejeras, con los mosaicos que se levantaron, o lo mismo que pasó fuera del GAM. Eh, claro. Al momento de adquirirla, yo creo que estamos un poco tratando de abrir las formas de adquisición y que efectivamente no sigamos perpetuando las desigualdades que se ven hasta el día de hoy. También tenemos, por ejemplo, una colección que es principalmente grabado, porque es más fácil, pero tenemos principalmente pintura, lo que la gente siempre va a reconocer más el museo con la pintura. Pero también tenemos instalaciones y estamos comprando esculturas. Entonces también los formatos se van a ir, y los formatos han estado cambiando. Sí, pues también. Y se han Estoy, es- ampliado. es- Voy a quizás tirar el tejo muy pasado para lo que es nuestra institución. Esta es una opinión personal, pero por ejemplo, eventualmente puede existir perfectamente impresión de memes o gráfica o cosas así. Eh, que acá tenemos algunos coleccionistas de gráfica entre medio, entre el público, Saludemos, pero saludemos. saludemos a Carola, que siempre está con nosotras. Siempre. Eh, entonces, yo creo que sí, que efectivamente sí se pueden pensar en otros formatos, pero también Claro, ahí, y hay que decirlo, existe un comité. No es el director que elige y gasta la plata, o soy yo, o son las curadoras. ya. Hay una comisión que también tiene revisores externos entonces ahí un poco también se va normando cómo se compra y eso. Como que Oye, Eva. no somos solo las y los trabajadores del museo quienes decidimos eso. Oye, de hecho, eso quería preguntarte. En el contexto, no solamente del presente de nuestro museo, sino que poniéndome un poco más como, no quiero decir latera, pero un poco más teórica tal vez. Si pensamos en la museología del siglo XXI, una de las Mm. vertientes más importantes va a ser justamente la participación de los distintos tipos de público. Yo no puedo alejarme de eso porque trabajo justamente en el área que está más vinculada directamente con los públicos, el área de mediación. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo podría ser? ¿Existe la opción? ¿Hay alguna chance? Eventualmente podría ser que hayan adquisiciones que involucren a los públicos, que sean adquisiciones, podríamos decirlo de alguna manera, participativas también. Es que yo creo que dentro como de las categorías de valor a ver, ahí yo creo que voy a recordar un poco la conversación que tuviste con Fernando Pérez, Ah, sí. eh, que tiene que ver un poco como con las valoraciones del patrimonio. Uh -huh. Eh, y esas valoraciones cada vez suelen ser más comunitarias. Está la mirada experta, pero también se incluye a las comunidades muchas veces para ver si declaramos algo o no patrimonio. Claro. No sé si en algún momento vayamos a votar, por así decirlo, por redes sociales de qué obra nos gusta más o no, pero, pero sí se puede recoger, por ejemplo, tú que trabajas en el área de mediación, una Sí. cosa súper importante es ver cómo reaccionan las infancias en torno, o
los Sí, adolescentes en torno a una obra. Y eso sí puede ser, por ejemplo, si es una obra que se estuvo en exhibición o, por ejemplo, no sé, si tú sabes que una materialidad funciona mejor o no. Yo creo que sí son impresiones que son importantes de recoger al momento de comprar una obra. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Quizás lo estamos haciendo no de manera tan regulada o no de manera tan explícita, pero claro. sí que sí eventualmente sí se considera y se intenta recoger no solo opiniones expertas. Eh, Me gustaría que Buenísimo, que se recogiera más. claro. Eh, Claro, a nosotros nos ha pasado, perdón, pero a nosotros nos ha pasado también un montón y tengo un ejemplo que se me viene a la cabeza al tiro, que es de la obra de Paula Cañapán, a quien yo nunca me voy a cansar de nombrarla porque encuentro que es maravillosa, su trabajo es maravilloso, y que pues, estaba justamente en la última exhibición de la colección y que es una obra que es una performance, es un registro de video, ¿cierto? Y que por lo menos a la primera infancia, estoy hablando de niños y niñas de hasta 5 años, les hacía todo el sentido del mundo. O sea, era una cuestión como demasiado obvio que sí. Entonces yo decía como, el museo podría tal vez adquirir este tipo de obra pensando tal vez en cómo estos públicos y estos públicos que son además muy jóvenes, muy, muy jóvenes, lo estaban entendiendo todo. O sea, como que de verdad les hacía un montón de sentido. Así que yo pensaba, claro, no sé si precisamente una votación, pero sí hay un montón de factores que pueden influir y que vamos a ir viendo también como nosotros, así como la gente va al museo a ver obras, nosotros como equipo observamos a la gente también. Entonces, creo que por ahí podría haber algún tipo de, no sé, chance, sí, alguna oportunidad. yo creo y que eventualmente, bueno, la obra de Paula es bien impresionante y yo creo que a un niño le llama mucho la Sí, atención, pero también estoy pensando en una obra que el museo sí compró y que precisamente la adquirimos el año pasado, eh, que es de Marcela Correa, que lamentablemente todavía no ve la luz no, y que en un contexto COVID va a ser un poco más difícil también, pero esperamos que eso cambie con la vacuna, que Marcela Correa es una escultora y la obra está pensada para que sea tocada. E incluso el mismo daño entre comillas, o la misma pátina o la suciedad que van dejando claro, las personas vayan transformando la obra. Y la por obra está pensado también en esa transformación. pero ahora no podemos tocar nada. Ahora no podemos tocar nada, pero por eso quizás va a ser bonito después poder encontrarse con esa obra que va a ir cambiando con el tiempo. No sé si ustedes se han fijado, o cuando en Punta Arenas o en algunas esculturas del museo se puede ver que la gente las toca y les La saca pata brillo del al indio. bronce. La Sí. pata del indio en Punta Arenas. Sí. Eh, Por supuesto. Entonces, sí, ahí también se incluyen otros sentidos, porque en el arte visual no necesariamente es solamente visualidad, sino que también puede ser, sí. Oye, Eva, volviendo a eso mismo entonces, mira, acá hace un rato atrás, Aarón Eliseo preguntó cuál en ese sentido sería el futuro del museo en cuanto a sus colecciones y más particularmente Juan Pablo Suaza preguntó, ¿qué creen que pasará en el futuro, contexto COVID, con las colecciones, con qué va a pasar? Yo sé que es media como de como astrología tal vez esto, pero Sí, ¿qué? vi la segunda, después te pido que me recuerdes la primera. Vale. La segunda respecto como a los movimientos de la colección, ya hay ciertos protocolos, se están evitando por ahora, pero también se están evitando, más no se están eliminando completamente los préstamos en estos momentos del museo y también el Museo de la Solidaridad, lo sé porque es parte del envío chileno a la Bienal de Berlín. Y esto lo Ujú. hicimos en contexto COVID. COVID. Hay protocolos que indican un resguardo de las colecciones en cuarentena, igual que una persona que viaja, también las obras pueden estar cuarentenadas, lo que hace que todo sea un poquito más lento, pero no es Pero posible. imposible, no es Vale, imposible. Y perfecto. también, además de todos los resguardos de seguridad personal. Y lo otro de las colecciones del futuro. Yo creo que efectivamente, pero esto es una impresión mía y no estoy representando
al Vamos por museo vamos por la cuenta necesariamente. abajo. Te hacen Eh, opiniones. yo creo que efectivamente sí el museo, un poco por exigencia, va a tener que empezar a incluir otras manifestaciones. Eh, quizás registros de performance o cosas así, pero también no siempre el arte sucede dentro de la institución. Estoy pensando en algunas acciones que se han hecho frente al museo o frente a otras instituciones culturales y que están permaneciendo gracias al registro. Claro, Ahí también el tiempo va a ir decantando. El museo en ese sentido suele tardarse un poquito más de años en claro. decidir qué cosas ingresan o no a la colección, pero sí las nociones de arte están cambiando. Podemos mencionar como históricamente, en algún momento Duchamp instala el urinario en un museo y eso fue una revolución, que es lo mismo que, por ejemplo, eh, cosas como performance colectivas sean entendidas como arte. Y ahí Claro. hay un desajuste entre la institución con el hacer de que suele ser un par de años también. Pero para Claro. eso estamos, entre comillas, nosotros, como de hacer que esas brechas temporales también sean, no sean tan altas. Oye, y en ese mismo sentido, acá hay una pregunta que hace justamente la Carol Medo. Dice, ¿hay alguna fecha de corte en la colección? Yo creo, intuyo ahí que también hay una pregunta por el nombre del mismo museo, que es de Bellas Artes, y tú ya estás hablando de otros formatos que se escapan a esa denominación tradicional de Bellas Artes. ¿Qué pasa con eso? No hay una fecha de corte, no hay una fecha de corte, sino que tiene que ver un poquito más con la valoración que se haga o no de una determinada obra. Mm, O sea, el museo podría perfectamente adquirir una obra producida en un contexto COVID el próximo año. También hay que pensar de que son compras anuales, entonces claro, hay un presupuesto anual que, entonces si hay una obra en el contexto de COVID, no, ya no la podemos comprar, pero quizá el próximo año sí. claro. Eh, entonces no hay un corte temporal. Y la obra más antigua del museo es de, 1500 o 1400 algo, que es parte del Códice Bonola. Ah, sí, pues que también hubo una exposición el 2016, si no me equivoco. Sí, Puedo estar 2016. equivocado, Sí, pero por ahí. por ahí. Sí. Oye, mira, acá hay otra pregunta que es importante, porque nosotros hemos estado hablando de cómo se conforma esta colección, pero no podemos ir al museo ahora, no sabemos hasta cuándo, parece que cada vez menos falta, pero por mientras, ¿cómo podemos conocer, Eva, la colección del museo? ¿Cómo podemos acceder a la colección? La colección del museo pueden acceder a través de www.surdoc.cl. Eh, S, lo, S-U-R, sí, es que es como SUR, para... Surdoc, Doc. con C final, .cl. Allí pueden ver, consultar las colecciones de todos los museos que pertenecen a lo que antes se conocía como la DIVAM Ujú. y otras instituciones públicas, como en general lo del ministerio y otras. Y allí pueden ver, filtrar con la opción de Bellas Artes. Y ahí pueden ver más de 5.000 obras, 5.500 obras. Tenemos harto de la colección allí, visible al público. Casi todo, de Sí, hecho. sí, sí, hay un montón de cosas. Oye, Eva, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de trabajar en las colecciones? Ah, uno, me encanta trabajar con obras, me encanta trabajar con las obras, me encanta investigar las obras. Eh, investigar y ir generando como hipótesis de lectura en torno a ellas. Eso me gusta mucho. Y soy súper privilegiada al hacerlo porque ahí tengo la posibilidad de hurguetear. También los quiero dejar invitados porque Manuel Alvarado va a estar hablando también de algunas colecciones especiales que no las quise mencionar porque ahí las va a tratar él y también el equipo de restauración. Va a estar Sí, Eloísa ahí en representación del equipo de restauración, después hablando también de restaurar. Somos un equipo bien chiquito, pero muy somos cuatro empeñoso personas, pero muy empeñoso, y muy trabajador. muy empeñoso que tiene la oportunidad de trabajar con las colecciones quizás
más que, pero tú también, o sea, todos quienes trabajamos en el museo, Sí, todos todos somos y súper. todas, Sí, es verdad. Oye, de hecho, de tener las justamente obras cerquitas. esa era un poco la idea, porque esta es una primera conversación para que supiéramos más o menos cómo se fue conformando la colección, tú que trabajas directamente con ella, ¿cierto? Pero los próximos dos en vivos, que vienen los próximos dos jueves, son con el equipo justamente de restauración. La Vamos a estar Eloísa, hablando ahí con sí, la Eloísa, ¿cierto? Y sí. luego viene Manuel que nos va a hablar, como tú decías, como de estas colecciones que nosotros hablamos como de las más tradicionales o las más como conocidas, pero Manuel nos va a hablar como de estos lados B, como cosas que no son tal vez tan populares. ¡Viva Quizás los va a mencionar, restauradores! Dice por ahí. Ya, sí. eh, sí, ahí va a estar hablando de la colección del príncipe Wittgenstein, y Sí, tenemos cosas de príncipes, chiquillos, chiquillas. sí, La que realeza. la realeza que llegó al museo. A Sí, quienes les buenísimo. gusten los cagüines reales podrán saber ahí un Ahí poquito más. estamos, ahí estamos. Oye, Eva, estamos terminando ya, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho toda la conversación que hemos tenido. Y están Sí. preguntando por ahí, no sé si tú tienes alguna intuición sobre más o menos cuándo se abriría el museo público. No te estoy queriendo comprometer a nada, solo No, estoy preguntando algo así no, como, no la tengo, ya, perfecto. no tengo noticias, así que no, no la tengo. Así que Matías, que estaba preguntando cuándo se Sí, abre el Matías. museo, no, no lo sabemos todavía. Pero vamos a estar informando por las redes de redes sociales, así que ahí tienen que estar súper atentos y atentos. Probable, probablemente sea con cita. Eso sí que es algo Ah, que sí, po, hay que sí, agendar. sí, Sí, incluyen dentro de probablemente, su cita al médico, al banco, a la familia, el museo. pero que van a salir con el espíritu lleno. Sí, obvio, obvio, siempre. Como nosotros cuando vamos a trabajar cada día. Oye, amiga, ya, te doy un besito gigante y muchas gracias por la conversación. ¿Hay algo más que quieras decir para Muchas. finalizar? Eh, no, gracias a quienes nos acompañaron Sí. en este en vivo. Y Oye, solo recordar, la biblioteca también está ahí disponible también para que vayan a consultarte cuando se abra el museo. Perdona, cuando amiga. se abra el museo. Sí, está bien. Ya, oye, un besote grande. Gracias a todos y Muchas todas quienes gracias nos por acompañan. invitarme a este show. No, pero oye, es que tenemos que convencer al director para que esto sea un show de verdad. Pues, Ya, un saludo para todos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que esto queda guardado, así que ahí se lo pueden repetir. muchas Cariños y que estén gracias. bien. Cuídense, todavía cuídense, que hay que cuidarse todavía. Chao, chao.